Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? No sabía que Beethoven iba a tocar el piano esta mañana. Amén. Feliz sábado a todos. De nuevo, feliz sábado. Ahora sí, el pueblo de Dios está despierto. ¿Cómo durmieron? ¿Más o menos? Algunos están durmiendo ahora mismo. Algunos están diciendo, estoy durmiendo muy bien, gracias. ¿Cuántos han recibido una bendición hasta ahora? Amén. Realmente es una bendición cuando el pueblo de Dios se reúne en formas así. La sierva del Señor dice que el Espíritu Santo se manifiesta en formas extraordinarias cuando el pueblo de Dios se une. Y yo pienso que ese es el propósito del CYC, es traer unidad al pueblo de Dios. Amén. Hay tantas barreras innecesarias que existen que está impidiendo el derramamiento del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo. Y por eso me da gozo ver todos nosotros, diferentes tamaños, diferentes experiencias y niveles espirituales, venir a este lugar para recibir una bendición del cielo. Antes de comenzar, quisiera tener otra oración para asegurar que el que esté dando el tema sea Jesús. Amén. Yo me voy a arrodillar, pero pueden inclinar el rostro. Oremos. Querido Padre, estamos aquí en esta mañana muy felices de servir un Dios como tú. En esta mañana, Señor, tenemos muchas razones por cual agradecerte. Señor, en esta mañana estamos aquí porque queremos ser parte de la historia de Dios. Queremos ser parte de aquellos que han brillado desde el inicio de la caída de esta tierra hasta la culminación del gran conflicto entre el bien y el mal. En esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos ayude a conectarnos en una forma muy especial con el cielo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayude a poner una pausa a las preocupaciones del mundo. Ayúdanos, Señor, a ser trasladado a la Nueva Jerusalén. Ayúdanos, Señor, a sentir la presencia de tus santos ángeles, que podamos sentirnos como en un refugio y mientras estemos bajo de tus alas, que podamos, Señor, encontrar la presencia de Dios. Te pedimos, Señor, en una forma muy especial que tú de nuevo escondas detrás de la cruz, que todo lo terrenal sea quitado de este servicio. Sabemos, Señor, que el ser humano es polvo y no queremos nada de polvo, Señor, en este servicio. Te pedimos que Cristo Jesús sea exaltado, porque Cristo mismo dijo que cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Señor, queremos ser atraídos hacia ti. Queremos que Cristo sea exaltado a lo más alto, para que nuestros corazones sean atraídos a Él. Gracias por este privilegio que tú nos das de estar aquí. Y de nuevo te damos gracias, Señor, porque nos diste el privilegio de levantarnos en un nuevo día, en este nuevo amanecer, en este sábado histórico de Puerto Rico. Y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana se titula El legado, no regalo, sino legado. El legado de Leví. El legado de Leví. Cuando ustedes escuchan la palabra legado, ¿qué es lo que entiende con la palabra legado? Herencia, ¿ok? Un legado es algo que uno deja atrás, ¿verdad? Cuando alguien deja un legado, es como que algo de su persona que uno deja hacia atrás, una memoria. Vamos a hablar un poco acerca de un grupo de personas en el Antiguo Testamento que se llamaban los levitas. Esta mañana vamos a usar la Biblia, ¿amén? Así que vamos a tener este ejercicio de los dedos, porque vamos a ir a diferentes partes de la palabra de Dios. ¿Por qué estamos hablando de los levitas? ¿Acaso el lema de este fin de semana es qué? Fieles portadores de luz. ¿Por qué estamos hablando de levitas y el lema es acerca de la luz? Bueno, hemos escuchado bastante acerca de la luz, pero no hemos escuchado mucho de fieles portadores. ¿Amén?
fieles portadores de la luz. Anoche, repasando el tema del pastor Bourne, nos presentó la distinción entre la oscuridad y entre la luz. Y hemos visto también que Dios quiere que nosotros brillemos como las estrellas en la noche. Lo más oscuro que esté la noche, lo más fuerte podemos brillar. Nos dimos cuenta anoche que el apóstol Pablo tuvo un encuentro cara a cara con Dios, y cuando él miró al sol, con la S mayúscula de Jesús, eso dejó una imagen tatuado, como quien dice, en la conciencia de este asesino que llegó a ser un apóstol. Y nos dimos cuenta que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de tener una experiencia con Dios, así como lo tuvo el apóstol Pablo. Solo que tenemos que mirar al rostro de Jesús. Hemos estado hablando mucho de la luz, pero ahora vamos a hablar acerca de los instrumentos que Dios utiliza para brillar. ¿Qué significa ser un fiel portador de luz? Vamos a hablar acerca de esto en esta mañana, particularmente concentrándonos en un grupo llamado los levitas. Pero antes de eso, le quiero contar sobre un hombre muy famoso en la historia. Este hombre era un genio. Sabía casi 5 idiomas. Se llamaba Alfredo Nobel. No sé cuántos alumnos de la universidad están presentes este día. Posiblemente no sé cuántos están estudiando en un departamento de las ciencias. Pero al científico, el nombre Alfredo Nobel no es un nombre extraño. O sea, Alfredo Nobel es tan conocido que aún si no está estudiando la ciencia, muchos lo conocen. Alfredo Nobel era un científico sueco que su especialidad era la química. Y Alfredo Nobel muchos lo atribuyen como el pionero de la dinamita. Él fue uno que descubrió y llegó a la conclusión de cómo usar la dinamita. Hoy día la dinamita se usa ¿para qué cosa? Imagínate, para guerras, para diferentes cosas negativas, pero ese no fue el propósito inicial de Alfredo Nobel. Él lo quería usar para asuntos de construcción y cosas prácticas. Y Alfredo Nobel, este científico con tantas influencias y tanta fama, un día él estaba en su hogar y estaba leyendo el periódico de ese lugar en particular. Y mientras él estaba leyendo el periódico, estaba llegando ya a la conclusión del periódico, donde es la categoría de los clasificados, o sea, son las letras más chiquiticas del periódico, que la parte más aburrida de verdad. Y él llegó a la conclusión y llegó a la parte de la necrología. O sea, él comenzó a leer una porción en el periódico que prácticamente tenía una lista de aquellos que fallecieron. Y él, por aburrimiento y por curiosidad, comenzó a leer la categoría del periódico de las necrológicas, de la necrología. Y cuando él comenzó a leer los nombres, había muchos nombres que él no conocía. Y todos estaban organizados en una forma de alfabético. Entonces los apellidos comenzaron con las A's, con las B's, con las C's, etc. Y entonces él continuó mirando a ver si por si acaso conocía a alguien que posiblemente falleció. Cuando Alfredo Nobel, el científico, llegó a la parte de los apellidos que comienza con N, Alfredo Nobel se asombró porque él se dio cuenta que uno de aquellos que estaban en la lista de los que habían fallecido, el apellido era Nobel. Él dijo, pero espérate, yo soy Alfredo Nobel. Entonces mira cuidadosamente, se ajusta los anteojos, se sienta bien y mira el periódico y se acerca un poco más para tener una vista más correcta. Y mira el nombre y dice Nobel, Alfredo. Y dice, ¿cómo puede ser? Soy un hombre muerto. Y luego se comienza a tocar así. No. Esto es un sueño, esto es una broma. Y se levantó y miró más
cuidadosamente al periódico y se dio cuenta que no era un error. Se dio cuenta que no estaba soñando. Él estaba despierto, estaba muy consciente. Y el nombre que estuvo ahí era Nobel, Alfredo. Y sabe que en la categoría de las necrológicas, generalmente después del nombre de aquella persona que había fallecido, tiene como un resumen de su vida. Y no es un resumen muy largo. Es como la memoria, describe un poco del punto clave de la personalidad y de los éxitos de esa persona mientras estaba viviendo. Y Alfredo Nobel estaba mirando ahí mismo a su propio epitafio. Y mientras estaba mirando vio Nobel, Alfredo, científico, descubridor de la dinamita, un instrumento que ha causado la vida de muchos. Murió ayer. Punto. ¿Qué memoria? ¿Qué legado? Eso como que le dolió el estómago cuando vio su propio epitafio. Él dice, ¿cómo puede ser? ¿Esto es lo que me acordarán el mundo? O sea, la humanidad, ¿esto es todo lo que estoy dejando atrás? ¿Este es el legado? ¿Esta es la memoria? ¿Esto es toda mi vida, todos mis estudios, todos mis éxitos y cumplimientos? ¿Esto es lo único que estoy dejando atrás? Esta es la única memoria, la única cosa que aquellos que continúan a vivir, cuando piensan en Alfredo Nobel, un científico que descubrió la dinamita que ha matado a miles de personas. Se pueden imaginar la trauma psicológica y también emocional que tuvo este científico. Finalmente, él ya no pudo más y se comunicó con el periódico porque obviamente hicieron un error porque el hombre estaba vivo y se dieron cuenta que sí, era un error. Como él era tan conocido, había otro que había fallecido y el nombre era semejante y pusieron el nombre de él. Y finalmente le disculparon y todo positivo. ¿Sabe que aunque eso era un error, entre comillas, la experiencia que Alfredo Nobel tuvo de mirar a su propio epitafio, de mirar a su propia tumba, mirar el legado que él iba a dejar al mundo, ¿sabe qué? Como que se sintió un poco desatisfecho. Y en ese día en adelante, él cambió las metas de su vida. Incluso después de esa experiencia de mirar a su propia tumba, como quien dice, en el periódico, él escribió estas palabras, escuchen bien. Después de mirar al epitafio y de leer el legado y el resumen de su vida, él escribió, cada persona debe tener la oportunidad de mirar a su epitafio, o sea, su tumba, su legado, mientras vive y escribir uno nuevo. Cada persona debe tener la oportunidad de mirar a su epitafio mientras esté vivo y escribir uno nuevo. Aquí Alfredo Nobel, el científico famoso, estaba mirando su epitafio. Se dio cuenta que la única cosa que iba a dejar atrás era que un científico que era responsable por la muerte de muchas personas, por el descubrimiento de la dinamita. Y él quiso hacer algo. Él dijo, ¿sabes qué? No voy a continuar el rumbo en el cual mi vida está siguiendo. Y en ese día en adelante, toda la inteligencia que Dios le dio, toda la energía, todos los dones, todos los talentos, él invirtió todo su tiempo para el apoyo y para contribuir a la causa de la paz en el mundo entero. ¿Por qué? Porque Alfredo Nobel no pudo dormir en la noche sabiendo que la única cosa que las personas lo conocen es porque él descubrió la dinamita, que es algo que ha causado la muerte de muchas personas. Entonces él dijo, no, yo voy a cambiar el rumbo de mi vida y yo quiero hacer todo para apoyar la paz y no la guerra. Por eso es que hoy día, no sé si conocen, pero cada año, creo que en Noruega o en Stockholm, en Suecia, ellos tienen un evento especial que se llama en inglés The Nobel Peace Prize. O sea, el premio de la paz de Nobel. Ahora,
¿Quién era este Nobel? El científico del cual estamos hablando. O sea, Alfredo Nobel, él comenzó a contribuir a la causa humana, a la paz del mundo. Y él comenzó un rumbo, o sea, él comenzó un patrón, un ritmo de la vida que cada persona que siguió después de él también siguió en sus pasos, tratando de contribuir a la causa humana para apoyar y para contribuir más a la paz. Y cada año se conmemora una persona en el mundo que ha hecho todo lo posible para la paz del mundo. ¿Por qué? Porque Alfredo Nobel tuvo el privilegio de mirar a su propia tumba, de leer el resumen de la vida, el legado que él iba a dejar atrás, y escribió: cada persona que esté vivo debe de tener la oportunidad de mirar a su propio epitafio y escribir uno nuevo. Ahora, la pregunta bien incómoda que nos tenemos que hacer a nosotros mismos esta mañana es: si por casualidad yo pierdo la vida, si por casualidad no tengo el privilegio de comenzar la próxima semana, ¿cuál es la memoria que yo dejaré atrás a Puerto Rico? ¿Cuál es el legado que yo dejaré a mis amigos, a mis maestros, a mi familia? ¿Qué es lo que el mundo se acordará de mí? ¿Cuál atributo de mi personalidad? ¿Qué actos de mi vida? ¿Qué es lo que la gente se va a quedar en memoria? ¿Qué es lo que yo voy a dejar atrás? En este fin de semana yo pienso que el Señor nos va a dar un privilegio de mirar a nuestro propio epitafio mientras estemos respirando esta mañana. Pero hay buenas nuevas. Mientras estemos vivos, si tú tienes la experiencia que tuvo Alfredo Nobel de mirar a tu propio tumba, Dios te va a dar el privilegio de borrar el epitafio de tu vida que posiblemente no te satisface, que posiblemente no le trae gloria y honra a Dios, y te va a dar el privilegio de escribir uno nuevo. ¿Cuántos esta mañana quieren escribir un nuevo legado? Amén. Si Dios te da el privilegio y la oportunidad de escribir tu propio epitafio, las últimas palabras en tu tumba, ¿qué escribirías? ¿Te has hecho esa pregunta? Un poco melancólico el pensamiento, ¿verdad que sí? Casi deprimente. Pero piénsalo bien. Si tú tienes el privilegio de escribir un resumen breve de tu propia vida, algo que tú quieres que el mundo se acuerde de ti, ¿qué palabras escribirías tú en esa tumba? ¿Qué recuerdo dejarás a la humanidad? Quiero invitarles que abren sus Biblias en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo 2. Y vamos a Malaquías, ¿por qué? Porque esta mañana estamos hablando de un grupo de personas que se llamaban los levitas. Y en Malaquías capítulo 2, de cierta forma, estamos leyendo el epitafio de los levitas. Estamos leyendo el legado de Leví, por eso que se titula el tema, el legado de Leví. ¿Cuál fue la memoria que Leví dejó atrás? Cuando todo Israel, cuando todo el pueblo de Dios y todos aquellos extranjeros escuchaban el nombre de Leví, ¿qué era lo que venía a la mente de estas personas? Malaquías capítulo 2, vamos a ver más o menos un resumen de la vida de la tribu de Leví. Malaquías capítulo 2, cuando estén ahí, un fuerte amén. La Biblia dice en Malaquías capítulo 2, comenzando en el versículo 4, dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto ¿con quién? Con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y esta parte es mi favorita, y a muchos hizo apartar del pecado. ¿Escucharon bien? Malaquías está escribiendo. Malaquías era un profeta muy interesante. De todos los profetas, Isaías y todos los profetas están comunicando mayormente al pueblo de Dios. Hay algunas excepciones, por ejemplo, el profeta Abdías estaba predicando al grupo Edom, que era más o menos un grupo que no pertenecían al pueblo de Dios, pero el 90% de todos los profetas están comunicando a Israel, la iglesia de Dios, ¿para qué propósito?
para despertarlos, amén, para traer reavivamiento, para recordarles cuál es el propósito en el cual están en el mundo, cuál es la misión del pueblo de Dios. Malaquías era un profeta muy interesante. ¿Por qué? Porque Malaquías no solamente estaba escribiendo al pueblo de Dios en general. Malaquías estaba escribiendo a los sacerdotes. Estaba escribiendo a los pastores, amén. Estaba escribiendo a los ancianos de la iglesia, a los administradores. O sea, Malaquías estaba escribiendo al liderazgo de Israel, mientras que los otros profetas menores estaban escribiendo en general al pueblo de Dios en general. Pero Malaquías no hizo eso. Malaquías estaba hablando directamente a los líderes de la iglesia en el tiempo de Israel. Y lo que sucedió que como líderes no estaban siguiendo los pasos de Dios. Entonces Malaquías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe acerca de un grupo de personas que eran también, ¿qué cosa? Los líderes de Israel. ¿Cuáles eran aquellas personas que eran los líderes en el tiempo del Antiguo Testamento? Eran los levitas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Malaquías? Malaquías le está trayendo a la mente a los líderes presentes en aquellos entonces de los pioneros líderes de Israel que se llamaban los levitas. Y escucharon cuál fue el legado, cuál fue las características, cuál fue el resumen de la vida de Leví. Hay varias cosas que él escribió. La Biblia dice que tuvo temor de mí. Delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que los levitas, cuando estaban hablando y estaban conversando con las personas, no eran conversaciones vulgares. Amén. Cada vez que hablaba el pueblo de Leví, como era algo sublime, algo que edificaba espiritualmente a los oyentes. El chisme no se encontraba en este grupo de personas. ¿Cuántos dicen amén? Tantas personas en la iglesia hablando de tal y tal persona y tal persona, eso es un síntoma de una persona que realmente no es un levita. La Biblia dice que la ley de verdad estuvo en su boca y iniquidad no fue hallado en sus labios. No es una persona que tiene una palabrería vulgar, sucia y hablando de los pecados. Y mira lo que dice, en paz y en justicia anduvo conmigo, en paz. Recuerden que Alfredo Nobel quiso contribuir a la paz del mundo. Y el último es mi favorito, en el versículo 6. El último atributo es que a través de la vida de Leví, a muchos, ¿qué cosa? Apartó de la iniquidad. ¿Cuántos de ustedes les gustaría estos textos que acabamos de leer acerca de la tribu de Leví estén escritos en tu tumba? Wow. Eso es algo que el dinero no puede comprar. Imagínense conmigo, pon tu nombre en tu tumba. Yo pienso, Jay Rosario, tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a través de la vida de este siervo o esta sierva, muchos se apartaron del pecado. Punto. Ese es un legado que te da la capacidad de morir en paz. Amén. Porque tú sabes que aunque tú estás muerto, la influencia sigue viva. Y eso es exactamente lo que estaba haciendo Malaquías. Estaba trayendo a la mente la influencia viva y activa de este grupo de personas que se llamaban los levitas. Ahora, ¿cómo fue que los levitas llegaron a este punto? ¿Cómo fue que los levitas pudieron hacer esta obra tan grande? ¿Cómo fue que ellos pudieron, a la culminación de su vida, tener este resumen de la vida tan elevadora? Bueno, vamos a investigar 4 puntales de la vida de los levitas. Desafortunadamente el tiempo no nos da para entrar en todos los detalles acerca de esta tribu. Pero la tribu de Leví era una tribu muy, muy especial. Y vamos a ver 4 razones por las cuales esta tribu era muy especial. Quiero que vayan conmigo al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 32. En Éxodo capítulo 32 hubo una crisis, una de las más grandes en el pueblo de Israel.
Y en Éxodo 32 vemos que hay un conflicto que está sucediendo. Moisés, como nos dimos cuenta anoche, le gustaba pasar el tiempo con Dios en el monte. Y en el Éxodo 32 está haciendo lo mismo. Porque Moisés era amigo de Dios. Mira lo que dice Éxodo 32, comenzando en el versículo 1, y vamos a leer hasta el 4. Mira lo que dice. Viendo el pueblo que Moisés, ¿qué cosa? Tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que él haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Pueden imaginar lo que está sucediendo? Moisés está pasando tiempo con Dios y se está tardando. Está disfrutando tanto su tiempo con Dios que no se quiere ir. Amén. La Biblia dice que mientras Moisés, ¿qué cosa? Tardaba, el pueblo de Dios vino a Aarón. Ahora el tiempo no nos da para hablar acerca de la diferencia de Moisés y Aarón. Pero sabe que Israel, como le caía mejor a Aarón, cuando uno estudia la vida de Aarón, Aarón no era líder en el sentido del nombre. Aarón era más o menos un político. En inglés se dice un people pleaser. Era uno que quería, le daba a la gente lo que ellos querían, en vez de darle a ellos la verdad. Y muchos a Moisés como que no le caían muy bien a Moisés. Porque Moisés era uno que tenía columna. Amén. Tenía backbone. Y lo que sucedía es que cuando Moisés se fue, aprovecharon que el nice guy, Aarón, está aquí. Vamos a aprovechar de Aarón que nos haga, ¿qué cosa? Ídolos. Para adorar a estos dioses. No sabemos qué ha pasado a Moisés. Está tardando. Ahora no nos da tiempo para entrar en los detalles, pero Éxodo 32 es más o menos un paralelo de lo que sucederá antes de la venida de Jesús. Porque así como Moisés se tardó, el pueblo de Dios dirá, Jesús está, ¿qué cosa? Tardándose. Y como Jesús está tardando, no sabemos qué es lo que está pasando, que se está tardando tanto. Hemos escuchado tantos años que Jesús viene pronto. Vamos a tomar toda la situación en nuestras propias manos. Y por eso es que vemos tantas justificaciones y tantos ataques de los principios nuestros. Y entonces Moisés, hablando con Dios, Dios estaba muy enojado por la actitud de su pueblo, porque estaban haciendo un montón de cosas muy feas, por decirlo así. Moisés entonces descendió y vio al pueblo haciendo prácticas de los egipcios. Y dentro del corazón de Moisés hubo una sangre que se estaba hirviendo. Amén. Había una ira justa en su corazón y él comenzó a reprender a Aarón. Y es curioso, si tienen chance más tarde de leer este capítulo, él viene a Aarón y le dice que te estás volviendo loco. ¿Cómo es posible que va a construir ídolos? ¿Sabes lo que dijo Aarón? Bueno, yo no sé, yo me trajeron sus prendas, yo tomé las prendas, lo puse en el lago y este ídolo salió de las aguas. Oye, qué justificación más barata, ¿verdad que sí? Y esa fue la excusa que hizo Aarón. Y Moisés ahí estuvo delante del pueblo y estaba reprendiendo al pueblo entero. Escuchen el texto, Éxodo 32 y el versículo 26. Mira lo que le dice Moisés al pueblo mientras están en apostasía. Éxodo 32 y el versículo 26. Bueno, el versículo 25 para el contexto. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido. ¿Sabe qué? Hay muchos líderes que permiten muchas cosas, ¿amén? No voy a entrar en eso, aunque la tentación está ahí. Porque Aarón lo había permitido. ¿Para qué?
para la vergüenza entre sus enemigos. Versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿cuál fue la pregunta que Moisés le dio? ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Wow. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés? ¿Sabe lo que está haciendo? Él está haciendo uno de los primeros llamados al altar en la historia de Israel. Se ve que Moisés era evangelista, ¿verdad que sí? Él estuvo delante de un pueblo totalmente en apostasía y estaba haciendo un llamado a este pueblo. Él dice, el que está por Jehová, júntese conmigo. Ahora continúen leyendo el texto. La Biblia dice, y se juntaron con él todos los hijos de ¿quién? Todos los hijos de Leví escucharon el mensaje, la invitación, el llamado de Moisés y dijeron entre sí, no. Vámonos con Moisés. Nosotros queremos estar por Dios. Nosotros queremos mantenernos fieles. Ahora, el tiempo no nos da, pero si tú estudias esto profundamente, tú te darás cuenta que de todo el pueblo de Israel, que son 12 tribus, la única tribu que no participó en la adoración de los ídolos era, adivina cuál tribu, la tribu de Leví. Los levitas eran los únicos que como estaban en la esquina diciendo, oye, pero ¿qué es lo que están haciendo esta gente? Ellos no se acuerdan que esto es lo que hacíamos en Egipto y el Señor nos ha librado. ¿Por qué que están continuando viviendo la vida del pasado? Y ellos como que estaban bien, como que marginados entre esta práctica que el pueblo de Israel estaba haciendo. Entonces Moisés hizo el llamado, ¿quién está por Dios? Júntese conmigo. Y los únicos que se levantaron y comenzaron a caminar hacia el altar, porque el predicador Moisés estaba haciendo un llamado, eran los levitas. ¿Cuál es el punto? El punto, uno de los 4 puntales, el primer puntal es que los levitas eran fieles al Señor en medio de un mundo religioso apóstata. Amén. Los levitas eran fieles al Señor en medio de una iglesia apóstata. O sea, los levitas tomaban, una palabra que me fascina, es la iniciativa. O sea, los levitas no estaban mirando, vamos a esperar que los benjamitas respondan primero. Vamos a esperar que esta tribu, y después que ellos responden, nosotros vamos a ir a la... No. La Biblia dice que los levitas se levantaron y fueron directamente a Moisés. ¿Por qué? Porque los levitas eran iniciadores por naturaleza. ¿Cuántos de nosotros estamos en una vida espiritual neutral esperando nuestro vecino? Esperando a la persona en la iglesia que haga una decisión y haga algo radical para nosotros entonces juntarnos con ellos. ¿Cuánta falta de acción existe en la iglesia? Sencillamente porque estamos esperando el otro que lo haga primero. Y al fin del día, ¿qué pasa? Nada. Porque todo el mundo está esperando a todo el mundo. Entonces los levitas no eran ese tipo de persona. Los levitas eran un grupo de personas que eran iniciadores. Y sabe que Jesús es un iniciador, ¿sabía? ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que mientras éramos enemigos, Cristo murió por tú y por mí, por ti y por mí. O sea que Jesús tomó la iniciativa en el plan de la salvación. Cuando era aparentemente un fracaso, cuando aparentemente no iba a haber frutos después del sacrificio, Jesús hizo una decisión, aunque la situación realmente era una situación muy negativa. Los levitas seguían en los pasos de Jesús, de iniciar cuando todos se mantienen sentados. ¿Cuántos levitas Dios necesita en Puerto Rico para traer una revolución, para traer acción en esta isla? ¿Cuántos levitas Dios necesita en las iglesias de hoy? ¿Cuántos levitas Dios necesita en las universidades? Que cuando están participando los jóvenes en prácticas semejantes como en Éxodo 32,
adorando a ídolos falsos, ¿cuántos jóvenes Dios necesita que sea como levita, que se levante y digan no? ¿Amén? Nosotros estamos por Jehová. Y cuando los levitas se levantaron y siguieron a los pasos, al llamado de Moisés, comenzaron una revolución en el pueblo de Israel. Yo me recuerdo cuando estuve en Panamá. Estuve en Alto Chiriquí. Hacía un calor, un calorazo hacía. Y estuvimos ahí en una capilla hecho de bambú, imagínense, en la montaña, en la cima, en la cumbre. Y estuvimos ahí en un congreso de jóvenes. Y estuve predicando el primer tema, que era un viernes en la noche. ¿Se pueden imaginar? Bambú, el techo era así, estábamos rodeados de la naturaleza, lindo, eso es precioso por allá. Y en la noche eso era un calor, y como era lo único que estaba resplandeciendo en la noche, ahí estaban todos los mosquitos. Y ahí estuve, dando el primer tema, sudando. Y de repente, en el medio del mensaje, se va la luz. Y ahí estamos en la oscuridad y en el calor. Y todo el mundo asustado. ¡Ah! ¿Qué va a pasar? La luz se fue. Y yo le dije, en la oscuridad, porque ni pude ver a las personas. Yo le dije, bueno, yo no sé, pero yo voy a continuar. Y todo el mundo dijo, amén, aleluya. Y eso como que me dio energía. Ah, bueno, está bien. Pero había un problema. No pude leer nada en la Biblia. ¿Por qué? Porque estaba totalmente oscuro. Entonces, estaba pensando, ¿cuáles son los textos que tengo memorizado que se relacionan con el tema? Bueno, está difícil. Y en el medio ahí estuve ahí hablando, tratando de traer más conexiones con el tema, y etcétera, etcétera. Y finalmente, en medio de la oscuridad, hubo un joven que se puso de pie y vino a la plataforma, que también era hecha de bambú, y se acercó más y más y más. Y lo estaba escuchando y dije, ¿qué está haciendo este joven? En la oscuridad, lo estaba como escuchando por acá. Y viene y se acerca al lado de mí. Yo dije, bueno, ahora sí la situación se va a poner difícil, porque ahora me van a perseguir en la oscuridad. Y de repente pone la mano en uno de sus bolsillos y saca un teléfono. Y sabe que cuando uno abre los teléfonos, ¿qué es lo que pasa? Y como era tan oscuro, se veía todo. Wow, era como magia. Y él sacó el teléfono y se paró detrás de mí e hizo así. Y yo ahí en la oscuridad dije, wow, pensaba que era un ángel. Y miré y pude leer la Biblia. Mientras estaba predicando ahí en la oscuridad, en esa lucecita, llegué el llamado. Y cuando comencé a dar el llamado, de repente, la luz volvió. Y el Señor realmente trajo muchos jóvenes al altar. Hubieron lágrimas porque se dieron cuenta que el enemigo estaba atacando. Ese joven que se levantó y vino hacia el altar representa un joven que toma iniciativa. Un joven que no está mirando a la izquierda o a la derecha esperando, bueno, ¿cuáles de mis compañeros van a tomar la iniciativa, a ayudar al predicador a traerle una lucecita? Él dice, no, yo lo voy a hacer. Y vino al altar y abrió su teléfono y pude leer la palabra de Dios. Y creo que eso es una ilustración muy interesante, porque vivimos en la oscuridad, ¿verdad que sí? Estamos viviendo en un mundo totalmente oscuro. ¿Cuántos levitas Dios necesita para que saquen sus celulares? ¿Amén? Para que alumbren por las conversaciones que tienen, para que alumbren en las decisiones que hagan en su vida. Los levitas eran un grupo de personas que tomaban iniciativa. Y por la razón que tomaron iniciativa y respondieron el llamado de
Moisés, eso nos lleva a Números capítulo 8. Números capítulo 8. Y en Números capítulo 8, porque ellos eran fieles en una crisis, Dios le dio un privilegio y un honor grandísimo. Mira lo que dice Números capítulo 8, y vamos a comenzar en el versículo 14 y 15. Cuando estén ahí, un fuerte amén. La Biblia dice en Números 8, 14, así, ¿cuál es esa próxima palabra? Apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos. ¡Wow! Serán míos los levitas. Eso es lo que Dios quiere decir cuando habla de ti. Amén. No. Yo quiero que tú apartes a fulano. Apartes a fulano. No. Aparta. Porque pertenece a mí. Cuando Dios piensa en ti, eso es lo que quiere. Él te quiere apartar. ¿Por qué? Porque tú perteneces a Él. 15. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Versículo 19. Y yo he dado en don. En otras versiones dice, yo he dado como regalo los levitas a Aarón. Amén. ¿Sabe que los levitas, cuando hay un pueblo de Dios que toma iniciativa y hace decisiones en medio de un grupo religioso apóstata, eso es un regalo de Dios? Yo he dado como regalos los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. ¿Qué significa todo esto? En el pueblo de Israel, en el tiempo que estaban en el desierto, en las noches estaba muy oscuro. Y lo que estaban alrededor de la luz de Dios en el santuario, en el lugar santísimo que se llama The Shekinah Glory, ¿verdad? La gloria de, no sé cómo se dice en español, Shekinah. Lo que estaban lo más cerca a esa luz eran ¿quiénes? Los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas eran los fieles portadores de la Shekinah. Amén. En medio de la oscuridad hubo un grupo de personas llamados los levitas que eran un regalo para el pueblo de Israel, que después de su fidelidad a Dios en Éxodo 32, Dios le dio el privilegio de prácticamente invertir su vida entera al servicio al prójimo. Toda la función de los levitas era acercar a los demás a Dios. Era ayudar a los demás a estar reconciliados con el Dios del cielo. ¿Cuál es el propósito de nosotros en la tierra? Amén. Es lo mismo. Es lo mismo. La Biblia habla del sacerdocio de todos los creyentes. Amén. Todos nosotros somos portadores de luz. O estamos supuestos a ser portadores de luz. El rol tuyo como estudiante, como padre, como cristiano, como adventista, es ayudar a los demás a estar reconciliados con Dios. Ayudar a los demás a entrar a ese lugar santísimo donde está la gloria de la Shekinah. Quiero que vayamos a Josué capítulo 3, bien rapidito. Josué capítulo 3 encontramos ya la culminación del peregrinaje de los israelitas en el desierto. Mira lo que dice Josué capítulo 3, comenzando en el versículo 1 al 3. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los ¿quiénes? Levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, o en otra palabra los levitas, que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar al Jordán. Y todo Israel pasó en ¿cómo?
en seco. Josué dice que cuando tú veas a quiénes, a los levitas tomar iniciativa, levantar el arca del pacto, que representa ¿qué cosa? El carácter de Dios, ¿verdad que sí? La Shekinah, la luz del cielo. Cuando ellos levanten la luz del cielo y estén caminando en pos de ¿qué cosa? Ayúdenme, alumnos. Cuando estén caminando, ¿de dónde? ¿Dónde estaban? ¿Cuál era el destino? La tierra prometida. ¿Qué representa qué? El cielo. O sea, ellos levantaron la luz del cielo y comenzaron a caminar y a caminar. Y la Biblia dice que ellos mojaron sus pies. Y después que mojaron sus pies, el milagro vino. Muchos de nosotros estamos sentados ahí a la orilla de la tierra prometida y estamos esperando un milagro de Dios, pero no nos queremos mojar los pies. El Señor dice, ven, entra en el agua por fe y el milagro vendrá. Y después que los levitas tomó iniciativa e hicieron eso, todo el pueblo de Israel entonces comenzó a seguirlos. ¿Cuál es el punto? Que cuando los levitas se levantan y hacen decisiones para Dios, los demás lo siguen. ¿Cuántos levitas Dios necesita en nuestro mundo de hoy? ¿Cuántos levitas jóvenes que no están esperando a los demás hagan una decisión de acercarse a la frontera de Canaán? De decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no sé cómo tú vas a responder esta oración, estas necesidades, pero yo voy a, por fe, poner mis pies en el agua. Ese agua puede ser desafíos económicos, ese agua posiblemente puede ser una relación que realmente no debe de estar juntado con esa persona, porque no le agrada a Dios. Tú no sabes qué va a pasar, pero tú por fe dices, Señor, yo voy a mojarme los pies. Voy a hacer decisiones que de cierta forma estoy en medio de la incertidumbre, pero yo sé que tú eres el que está en control de mi vida. Y después que los levitas hicieron esa decisión, todo el pueblo de Israel llegó a la tierra de Canaán. El legado más grande para cada uno de nosotros será cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén y una persona viene hacia ti, todos estemos vestidos de blanco, y se acerca, y posiblemente tú ni te acordarás de esa persona, y dices, ¿sabes qué? No sé si te acuerdas de mí, pero a través de tu influencia y de tu vida y de las decisiones que tú hiciste, por eso es que yo estoy aquí. Y por el resto de la eternidad, tú tendrás el gozo de saber que en el tiempo que tú viviste en este mundo, en esta tierra, lo viviste para la gloria de Dios, y a través de esa vida, de ese legado, muchos podrán tener el privilegio de vivir para siempre. ¿Cuántos de ustedes quieren ser levitas esta mañana? ¿Cuántos de ustedes quieren ser fieles portadores? ¿Cuántos de ustedes quieren tomar iniciativa en medio de una iglesia apóstata? Posiblemente amigos que están muertos espirituales. Posiblemente tú representas tantos problemas en un hogar que está tan lejos de las manos de Dios. Pero Dios te tiene ahí para que seas levita. Dios te tiene ahí para que traiga una revolución espiritual ahí en ese lugar. ¿Sabe que la única cosa que Dios está esperando para su venida? Muchos dicen, los Estados Unidos para la persecución, la iglesia romana para legislar leyes religiosas. No. La única cosa que el Señor está esperando para su venida es la iglesia. Porque no estamos mojando los pies. En esta mañana quiero hacer un llamado especial. En esta mañana posiblemente hay un joven que se encuentra en el Éxodo 32 de la vida, en una crisis espiritual, que reconoce que está siguiendo cosas y prácticas incorrectas, y ha escuchado la voz de Jesús en esta mañana. Ha escuchado la invitación de Moisés. ¿Quién está por Jehová? Acércate a mí. ¿Sabe que la palabra Leví en el hebreo significa, de cierta forma, pegado? Pegado. ¿Por qué? Porque los levitas se pegaron a Dios. ¿Cuántos quieren ser pegados a Dios? ¿Cuántos quieren ser como chicle?
Dios te bendiga, joven. ¿Cuántos quieren ser como chicle esta mañana? Y quieren decir, Señor, yo quiero ser como un chicle para ti. Yo quiero pegarme tanto hacia ti que nada de lo que pase en esta vida me va a quitar. ¿Cuántos quieren hacer una decisión con este campeón que está aquí? Vengan al frente. Posiblemente tú eres un joven que está viviendo una vida de oscuridad. Y esta mañana te das cuenta que tú estás solamente una decisión para ver milagros en tu vida. Tú estás en una decisión, en un paso de esas aguas lleno de incertidumbre. Por esta mañana tú quieres decir, Señor, yo quiero ser iniciativa. Yo sé que hay otros jóvenes que dependen de mí, que dependen de mi fidelidad, que dependen de mi consagración, que dependen de mi vida. Yo quiero dejar un legado atrás. Quiero dejar huellas en esta vida. Que cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén y pienso en la vida que viví aquí, la única cosa que vendrá a mi mente es gloria a Dios. La culpabilidad no estará en mi mente. Esta mañana es una noche, es un día de decisión. Este fin de semana es día y noche de decisiones, amén. Y no es casualidad que el Señor te ha traído a este lugar. No es casualidad que has venido esta mañana y estás escuchando las palabras de Dios a través de su palabra. Jesús está aquí, en medio de un pueblo que a veces somos rebeldes, ¿verdad que sí? Pero Él ve en nosotros la capacidad de ser levitas. Él ve en nosotros a veces lo que nosotros no vemos en nosotros mismos. Las mismas personas que se levantan y miran al espejo y dice, yo no sirvo para nada. El Señor mira ese mismo rostro y dice, hijo mío, hija mía, tantas cosas que puedo lograr a través de ti. Esta mañana vamos a tener una oración especial para los levitas que se han levantado y han dicho, Señor, yo no soy perfecto, al contrario, soy imperfecto, pero yo quiero traer una revolución a mi vida, a mi generación. Quiero contribuir a la causa humana, quiero tocar a las personas, quiero hacer una decisión en medio de un mundo que está esperando a los demás. Esta mañana ya no voy a esperar a los demás, porque alguien ya ha hecho una decisión, es Jesús. Jesús fue que se levantó, tomó iniciativa, se murió en la cruz. Yo voy a seguir el ejemplo de Jesús. Yo voy a iniciar, yo voy a comenzar a escuchar música que agrada a Dios, amén. Los sábados en la noche voy a disfrutar, pero en una forma santa, amén. Esta mañana posiblemente Dios te ha tocado el corazón y tú reconoces que hay cosas que tienes que dejar atrás. Pero lo que Dios te da en sustituto, lo sobrepasa en 10 millones de veces, amén. Vamos a tener oración juntos. Querido Padre, en esta mañana queremos ser levitas. Queremos ser jóvenes, Señor, que tomamos iniciativa, que no esperamos a los demás, que hacemos decisiones que trae una revolución a los demás. Señor, vivimos en un mundo oscuro. Estamos rodeados aún en nuestra iglesia con personas que están en medio de la oscuridad. Tantas personas que no han visto la gloria del Shekinah. Tantas personas que no tienen la luz. En esta mañana, Señor, hemos visto la luz y queremos ser fieles portadores de la luz del cielo. En nuestras conversaciones, en nuestro entretenimiento, en todo lo que hagamos, te queremos traer honra y gloria para ti. Ayúdanos, Señor, a dejar huellas en esta generación y que este CYC, el primer CYC en la historia de Puerto Rico, traiga una revolución a la isla entera. Que los otros jóvenes que posiblemente no estén en este lugar podrán ver luz en nuestro rostro, en nuestra vida, y podrán decir, yo quiero también seguir a Dios.